Buenos días. En primer lugar, agradecer a los organizadores su invitación a participar en esta jornada, que además ya se echaban de menos, y también, por supuesto, pues a todos vosotros por la asistencia. Las enfermedades oncohematológicas, y entre ellas los linfomas y los mielomas, constituyen un grupo heterogéneo de malignidades con diferentes patrones de comportamiento y distintas respuestas al tratamiento, que van a compartir la gravedad y que amenazan la vida y la integridad de la persona que la padece. En los últimos años hemos asistido a la aparición de nuevos medicamentos, anticuerpos monoclonales, inmunomoduladores y ahora más recientemente los llamados CAR-T-cell, que están haciendo posible que la supervivencia en estas patologías mejoren, como podéis ver en estas gráficas inferiores. Pero al recibir el diagnóstico de linfoma o de mieloma, los pacientes se enfrentan a incógnitas tanto relativas al efecto físico y emocional de la enfermedad como al social y económico. El enfermo es una persona que tiene una vida detrás, una familia, un trabajo, que se van a trastocar con la llegada de la enfermedad. Por lo que debemos considerar todos los aspectos de la vida de la persona en un sentido multidimensional. Y esto nos va a obligar a plantearnos cuestiones de calidad de vida. Pero, ¿qué es la calidad de vida? La calidad de vida es un término que se utiliza para describir la evaluación de un individuo de su propio bienestar general y que va a responder a la satisfacción de las necesidades físicas, materiales, emocionales, sociales y de desarrollo, entre otras. Son muchos los elementos que van a conformar la calidad de vida de una persona. La salud, el apoyo social, las condiciones económicas, y aunque en todas las enfermedades se puede afectar, esta se va a afectar de forma distinta en cada una de ellas. Así, por ejemplo, vemos que el dolor es un aspecto bastante importante del mieloma, la disnea de los linfomas pulmonares y la distorsión de la imagen corporal de los linfomas cutáneos. Y siguiendo a Wilson y Cleary, Osborne va a construir un modelo teórico de calidad de vida para pacientes con mieloma múltiple, que con algunas variaciones nosotros también lo utilizamos para pacientes con linfoma. En este modelo hay dimensiones que son muy bien controladas por los profesionales, tales como las relacionadas con la enfermedad y sus complicaciones, la anemia, las lesiones de los huesos, y que pueden ser de naturaleza distinta en ambas patologías. También los tratamientos y muchos de los procedimientos que se utilizan y que muchas veces no se tienen en cuenta, pero que van a afectar de forma importante la calidad de vida. Las punciones, las quimioterapias, las visitas al hospital o algunos de los síntomas como la tos, el estreñimiento, la diarrea, apartado de gran importancia por las molestias y el sufrimiento que muchas veces ocasiona el problema. También las referidas actividades y participación, donde incluiríamos el conducir el coche, el no poder ir de excursión con los hijos, la relación con los amigos, así como la vida sexual. Y aunque crean que el sexo y la intimidad afectan más a pacientes jóvenes, os puedo decir que son los mayores quienes más me preguntan sobre ese tema. Y la última dimensión, la referida al estado emocional. Con ese distrés y shock al diagnóstico, pensar que el sujeto pasa de ser una persona con una etiqueta de sano a tener una etiqueta de enfermo. Alteración de la imagen corporal, miedo de los que luego iremos viendo, ira o frustración, a veces con quien tenemos más cerca, con nuestro cuidador, pero a veces también contra los profesionales o contra el mismo Dios. Percepción de ser una carga para otro, crecimiento personal y efectos positivos, aunque todo el mundo no esté de acuerdo con esto. Esta enfermedad me va a hacer crecer a mí, esto me está hundiendo, ¿no? Incertidumbre. Todos estos elementos van a estar íntimamente relacionados unos con otros. Así, por ejemplo, vemos cómo el hecho de tener un catéter puede alterar nuestro estado emocional al distorsionar la imagen corporal e influir sobre la calidad de vida.
o cómo una fractura va a alterar la vida laboral y el estado financiero con su lógica repercusión en la calidad de vida. Y en la enfermedad podemos distinguir varias etapas, etapas que van incluso antes del momento del diagnóstico hasta en algunos casos la recaída. Para muchos cánceres, las agresiones de los tratamientos activos van a ser intensas, pero van a estar limitadas en el tiempo. En cambio, para muchos pacientes con linfoma y con mieloma, van a existir tratamientos continuos, bien porque exista una terapia de mantenimiento o por las recaídas frecuentes que suele ocurrir. Y entonces, tanto los pacientes como la familia van a necesitar continuamente apoyo e información. Y durante la enfermedad podemos distinguir momentos de mayor vulnerabilidad, momentos como el diagnóstico con la realización de pruebas, resultados donde se va a generar incertidumbre, temores, inseguridad. Y es aquí también donde nos vamos a encontrar con las diferencias de la percepción que tiene la gente acerca de las enfermedades hematológicas. Así, una de las más temidas va a ser la leucemia, mientras que la más desconocida va a ser el mieloma. El linfoma lo encuadraríamos en una situación de confusión. Otros momentos van a ser comienzo de los tratamientos, hospitalizaciones, reevaluaciones, recaídas, etc. Pero además debemos tener en cuenta una serie de factores, como la personalidad del paciente. Un paciente ansioso, un paciente que está rumiando continuamente con lo que le va a venir, con lo que le va a llevar peor la enfermedad que uno que no lo es. Una persona joven con hijos pequeños puede llevar la enfermedad por temor a dejar a sus hijos solos, aunque también nos podemos encontrar con gente mayor que tiene hijos mayores a su cargo y dependen económicamente de ellos. La agresividad o no de la enfermedad, en la red de apoyo social y familiar que se tenga, las ganancias secundarias que puedan existir frente a la enfermedad, porque también a veces los enfermos tienen ganancias secundarias, el hospital, si es un hospital de referencia, si no lo es, si es un hospital que está más cerca, que está más lejos, el médico y demás profesionales de la salud que le van a atender. Y así me describía una paciente el momento de cómo comenzó su diagnóstico. Dice, cuando el hematólogo me dijo que podía tener un mieloma, me quedé sin saber de qué me estaba hablando. Era la primera vez que oía ese nombre. No supe ni qué decir ni qué hacer. Pero debía ser grave, porque me tenían que analizar la médula ósea y sobre todo por la cara que me puso al decírmelo. Comenzando de esta forma lo que llamamos la supervivencia al cáncer. La supervivencia al cáncer es un proceso que comienza en el momento del diagnóstico y que va a durar el resto de la vida, que además va a incluir a la familia, a los amigos y a las personas encargadas de cuidar al superviviente. La supervivencia no es solamente una palabra, sino que es un concepto filosófico. Durante la supervivencia podemos encontrar trastornos que van a afectar al bienestar psíquico, y entre ellos uno de los más frecuentes es la ansiedad, que se va a manifestar por esa sensación de inquietud psíquica, de nerviosismo, desasosiego, intranquilidad, preocupación excesiva. Puede aparecer a lo largo de toda la enfermedad, pero normalmente aparece en momentos en los que se esperan resultados de una prueba, inicio de tratamientos agresivos como puede ser un trasplante, pero también una simple tos de un resfriado o cuando preguntamos por qué va a pasar con su actividad laboral. Decir que va a existir una ansiedad que es adaptativa, esta ansiedad es proporcional a la amenaza real, se va a presentar de un modo transitorio y va a durar mientras dura la amenaza. Permite además poner en marcha una serie de recursos. Imaginaros que vamos a recoger los resultados de un PE o de un TAC. Es normal que cuando estamos en la consulta esperando a que nos den los resultados sintamos un poquito de ansiedad y de inquietud, pero en el momento en que nos dicen que todo está bien, nuestra ansiedad baja. En cambio, puede existir una ansiedad desadaptativa. Esta va a ser desproporcionada, se va a mantener en el tiempo, a pesar de que es inútil para quien la padece. Poniendo este mismo ejemplo, le dan los resultados al paciente, pero empieza a pensar, sí, pero dentro de 3 días, ¿qué va a pasar? Porque esto me lo han hecho hace 2, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Entonces, esa ansiedad no es una ansiedad buena.
También puede aparecer tristeza, y esta tristeza normal puede dar lugar a un verdadero trastorno depresivo, manifestándose bien como un trastorno de adaptación, como un síndrome de ansiedad y de depresión o como una depresión mayor. La depresión es uno de los trastornos del estado de ánimo más frecuente en los pacientes que tienen mala evolución y escaso apoyo familiar o social. Es decir, que no siempre va a ser fácil su detección, ya que en ocasiones se va a interpretar como reacciones normales. Y un porcentaje elevado de enfermos refieren a astenia, que es ese malestar persistente con esa sensación subjetiva de cansancio que puede ser emocional, cognitivo, que va a estar relacionado con la enfermedad o con los tratamientos y que no es proporcional a la actividad que hayamos estado realizando. Los pacientes refieren sentirse cansados, exhaustos. En cambio, los profesionales hablan de astenia, lasitud, malestar. Esto va a afectar a la capacidad de disfrutar, de trabajar, de cuidar de otro, así como de las relaciones de amistad y de pareja. Más de la mitad de los sujetos con astenia ven mermado su bienestar físico y emocional. Y algunos se preguntan si realmente los profesionales que los atienden entienden de verdad qué es esa astenia. Y así lo expresaba Manuela. Dice, muchas cosas cambiaron por mi cansancio. Tuve que dejar de trabajar con lo que me gustaba mi trabajo y lo que me había costado conseguirlo. Y lo peor, la gente no está acostumbrada a vivir con alguien que se cansa. Y al final se cansan de ti. Y ya no te llaman para salir, para ir a la playa, ni para nada. Te quedas sola. Y serán útiles pues el ejercicio individual o de grupo, así como las terapias integrativas, yoga, meditación, etc. Y les recomiendo pues que no malgasten la energía y que eliminen esas actividades que no sean esenciales, siempre y cuando puedan, ¿no? Que mantengan cierto grado de actividad pero sobre todo que reciban apoyo psicosocial y medicación en caso de necesidad. Y hay algo que es fundamental, que comprendan que la fatiga durante el tratamiento no significa que haya progresión. Algo de lo que no se suele hablar, pero que aparece con cierta frecuencia, es cierto deterioro cognitivo durante y después de finalizar los tratamientos, que podemos describir como un cuadro cuyos síntomas principales se van a relacionar con la pérdida de la atención, de la memoria, de habilidades visoespaciales, de aprendizaje y razonamiento, así como de recuperación de la palabra. Y los pacientes con linfoma y con mieloma tienen altas necesidades de comunicación y de información, sobre todo de su pronóstico. Pero muchos pacientes, hasta 50% refieren a algunos trabajos, expresan dificultades para comunicarse con sus médicos y hacerle preguntas. Y esto se va a asociar de forma significativa con padecer distrés. Y esto está en la línea con las investigaciones que muestran que los pacientes que se sienten conocidos, escuchados, tranquilizados y reconfortados van a tener menos angustia. Pero claro, esta comunicación médico-paciente no va a ser siempre fácil, porque van a existir una serie de barreras. Por parte de los profesionales vemos que hay restricción de tiempo de consulta, se concentran más en las necesidades físicas del paciente y menos en las emocionales. Pero por parte del paciente también nos vamos a encontrar con barreras, mala interpretación del lenguaje médico, a veces no tener conocimiento de ello, distrés psicológico y emocional, así como no llevar anotadas las preguntas que queremos hacer. Y creyendo importante que programen las visitas, aquí os dejo una serie de preguntas para que podáis ir leyéndolas. ¿Qué enfermedad tengo? ¿Cuáles son mis acciones? ¿Qué ensayos clínicos hay? ¿Cuál es el panorama a largo plazo de mi tratamiento? Etcétera. Pero no solo preguntas para los pacientes, sino también los cuidadores tienen que preguntar con qué frecuencia se deben programar estas citas, cuánto dura cada cita para saber más o menos el tiempo que tienen para preguntar, cuánto tiempo debemos esperar que falte al trabajo, etcétera.
Porque la falta de información va a producir incertidumbre. Vivir con incertidumbre se va a convertir en el tema central que va a dominar la vida de muchos pacientes con linfoma y con mieloma. Recibir malas noticias, los efectos de los tratamientos, eso va a hacer que aumente la incertidumbre. Y van a ser los aspectos emocionales, tales como el espíritu de lucha, la confianza en su médico, lo que va a permitir una mejor adaptación a la enfermedad, aun sabiendo que en ocasiones va a progresar. Y con la incertidumbre van a aparecer los miedos. Miedo a ser una carga, a la separación, al rechazo, al abandono, al aislamiento, a lo desconocido, a perder el control, a la soledad y a la recidiva. El miedo a la recaída del cáncer es una de las preocupaciones más importantes para los pacientes. Tras finalizar los tratamientos se puede sentir la amenaza de que el cáncer pueda volver otra vez. Es ese miedo de volver a pasar por lo mismo otra vez, miedo de no poder superar nuevamente la enfermedad, miedo de no poder aguantar de nuevo la quimioterapia. En este análisis funcional, que es el que tenemos a la derecha, vemos cómo la propia experiencia del cáncer y la respuesta conductual y cognitiva y emocional al mismo, así como la forma de manejo de las preocupaciones, entre otros factores, pues puede provocar un elevado miedo a la recaída. Y creo que para minimizar estos miedos serían bueno que los pacientes recibieran psicoeducación, pero no solamente en el momento del diagnóstico, sino también a lo largo de toda la enfermedad. Que es preciso orientar las reflexiones hacia el presente, siendo necesario centrarse en el día a día. Hoy escuchamos hablar de la terapia de mindfulness, pues esta terapia puede venir bastante bien para esto. Evitar sobreinformación, establecer un patrón de sueño saludable y de alimentación, sobre todo solicitar ayuda psicológica en caso de necesidad. Los pacientes con linfoma o con mieloma pueden experimentar duelo o pérdidas en cualquier fase de la enfermedad. Se va a perder autonomía, se pierden ingresos económicos, se pierden relaciones y en ocasiones van a ver cómo la vida pasa y ellos no pueden participar. Se van a sentir como meros espectadores. No puedo trabajar, ni ir a nadar, ni montar en bicicleta, ni jugar con mis nietos. Paso mi vida, lo que me queda, acudiendo al hospital a que me hagan un análisis, a que me vea el médico, a recoger medicamentos o a quimioterapia. Y así lo expresaba Paco. Y estas pérdidas pueden llevar a un cambio de rol, porque la vida, como decía John Lennon, es aquello que te va sucediendo mientras te empeñas en hacer otros planes. El cáncer es una experiencia que cambia la vida, los intereses y las prioridades. Cosas que antes tenían importancia la van a perder y a partir de ahora hay un antes y un después. Recordarle esta frase de Darwin que tanto sentido puede tener para los pacientes que enferman de cáncer. No es más fuerte el de las especies el que sobrevive, tampoco el más inteligente, sino aquel que es más adaptable al cambio. Se producen cambios en la apariencia física por el uso de corticoides, la caída de cabello, el uso de corsé, bastones, silla de ruedas o daños en el funcionamiento de su cuerpo por la astenia, la miopatía, que van a desafiar constantemente la autoestima. Decir también que una pobre imagen corporal puede hacer que sientan vergüenza, inseguridad, ansiedad, preocupación, y esto les puede conducir a no querer conocer nuevas amistades, a huir de la intimidad o del sexo con sus parejas, a sentir vergüenza porque han perdido o ganado peso, en definitiva, a no poder aceptarse a ellos mismos por lo que ahora son. Sabemos que entre el 10% y el 20% de los miembros de la pareja van a experimentar tensión en sus relaciones, que entre el 25 y el 50% sufre algún tipo de alteración como forma de cefalea, como pérdida de apetito, ansiedad, depresión, trastornos del sueño. Y la verdad es que en ocasiones los compañeros o las compañeras soportan a veces un coste emocional y social mucho mayor que lo del propio superviviente. Los niños proporcionan el significado y la identidad en lo existencial. Conceden a los padres el medio tradicional de participar en la continuidad de una familia,
de una cultura y de la raza humana. Si se produce infertilidad por el tratamiento, esto puede suponer un acontecimiento muy estresante que va a afectar al campo existencial, emocional y de relación. En lo existencial va a afectar a la capacidad de perpetuar sus genes, a la masculinidad, a la feminidad, quedando incluso en entredicho el desempeño de otros roles, como el ser padre, esposo. En ocasiones se van a sentir defectuosos y poco atractivos, lo que va a repercutir en su autoestima y en su imagen corporal. En lo emocional, aumento de la ira, de la ansiedad, de la depresión, de sentimientos de culpabilidad, y también se afectan las relaciones de pareja, pudiéndose producir conflictos maritales, problemas de relación, disfunción sexual, de comunicación e incluso problemas financieros por intentar resolver esta situación de infertilidad. La infertilidad no solamente va a afectar a la pareja infértil, sino que también afectará a la familia. Así, los padres de las parejas infértiles no podrán ser abuelos. Y en la actividad laboral suelen producirse cambios importantes, tanto para la dificultad de rendir al 100% de forma inmediata al reincorporarse a su puesto de trabajo, como por la discapacidad que esta enfermedad puede provocar. Que a su vez esto puede conducir a soportar una importante carga financiera, tanto para los pacientes como para los cuidadores, y que en muchas ocasiones los profesionales no tienen en cuenta. En esta diapositiva podemos ver cómo los pacientes perciben los cambios financieros y de tiempo. Vemos que una parte importante de los pacientes consideran que se ha incrementado su carga logística y financiera, con, por ejemplo, mayor asistencia al hospital, con el gasto que eso pueda implicar también. Y no quiero terminar sin mencionar a los cuidadores, parte fundamental de vivir con la enfermedad, cuya labor ha sido más difícil aún si cabe en estos tiempos de pandemia COVID, y que tienen que soportar una carga importante, tanto física como emocional, y que en ocasiones les lleva a tener el síndrome del cuidador, problemas de ambivalencia e incluso claudicación familiar. Nuestro respeto y homenaje hacia ellos. Así que os pido un aplauso para los cuidadores. Y a modo de resumen, decir que vivir con linfoma o con mieloma va a producir restricción en la vida del paciente y también del cuidador, que el impacto emocional a menudo puede ser más problemático que el impacto físico si cabe, y que la calidad de vida se ve afectada negativamente también por el trabajo gastado en la gestión de la enfermedad. Y necesitas motivación desde tu interior, un objetivo en la mente, determinación y empuje que también deben provenir de nuestro interior y que pueden aumentar de forma gradual con el estímulo de pequeños logros. Y os dejo con el iris blanco, que es la flor de la esperanza. Termino con esto.